que les metan el dedo en el culo. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Si arrancamos este martes. Bienvenido Agosto, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Tomaron la caña con ruda o no? Sí, ¿cómo no? ¿Fue? Johnny tiene una cara de caña con ruda, mirá. ¿De caña con ruda? La Pachamama. ¿Te enseñaron eso en Con el...? ruda con el estómago vacío. Claro, en ayuna. Así tomé esta mañana. Claro que sí. En la ORT no te enseñaban nada. No. Claro, ¿no tomaban? No. ¿La colectividad no toma eso? ¿Qué? ¿Caña? Caña con ruda. Yo tomo cualquier cosa. Todos los... Pará, ¿me estás diciendo, Johnny no toma alcohol? No, Sí. no, muy poco. Un aplauso. No, y Vilauta tampoco. Por ahí tendrías que tomarte un par de traguitos antes de venir. Estás vos, pa. Te la sigan chupando. Para eso está. Levine se toma lo que no toma ni Vilouta ni... No, igual acá, pará, está bien. Vamos a poner acá, a la entrada quiero poner una peluquería que haga tintura y uñas para los políticos. Al estilo Y Durán también Barba. quiero poner, sí, un Durán Barba, ese es un color. Y El sí, Durán Barba es un color. millones para los community managers de los políticos. Sí, con todo el fangote guita que le pagaron los camiones se gastó todo en L'Oreal. Durán Barba. Escuchá, y vamos a poner un bar de tragos. Tragos de Millones aguardiente. para los community managers de los También. políticos. A ver, mirá la cantidad que sacan fotos. Mirá, enfoca. Mirá. Ahora bajar en toda la Ahí está, máquina. mirá. Los políticos vienen. ¿Usted trajo? ¿Cómo le va a hacer? ¿Bien? Gusto en verte. Usted sí tiene community manager. Sí. Sí, No, community ¿viste? manager no, es un ¿Un qué? Hernán que hace mucho que trabajamos juntos. Hernán, parte ahí de está mi- Hernán. Bueno, ¿vos tenés a Araceli community manager? Vengo sola y me voy sola. No, pero la verdad que le decía, porque me gusta manejar a mí sola los criterios y creo más en el instinto y en el corazón que en esos asesoramientos caros de resultados dudosos a veces. Listo. Pero así empezamos. ¿Para qué no empezamos todavía? Asesoramiento caro de gusto dudoso, ¿cómo es? De resultado de dudoso. resultados. Es muy bueno. Tratate la Candetinelli. Escuchá, para comenzar a terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para... Digo, tu tatuaje de la pues está buena la frase. Asesoramiento caro de... De resultados dudoso. Seferino Renato, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Es el hombre del momento. ¿Por qué? Está en todos los programas, en todos los canales. Leí tu libro el fin de semana. Muy interesante. Muy Mirá si decía... Es una porquería, una basura. Vieron que en televisión nadie dice esas cosas. Es como, viste, todos los cocineros que comen y hacen siempre, qué rico, y por ahí está espantoso. Te felicito, Arrancó muy bien de ventas, aparte me dijeron. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con Venezuela. Sigue doliendo la situación en Venezuela. Ya a los que habían liberado, en realidad, que estaban con prisión domiciliaria, los presos políticos que habían liberado, que estaban, de hecho, con prisión domiciliaria, como decíamos recién, anoche fueron y de vuelta a la cárcel. ¿Qué está pasando con Venezuela? Se habla ya directamente de una dictadura. Ya Maduro en el mundo lo tildan como un dictador. Y vamos a estar hablando de lo que ha sucedido en las últimas horas en un país tan querido para nosotros los argentinos, con tantos venezolanos también que están en nuestro país, ¿no? Un tema que preocupa no solamente a Venezuela y a la región, sino también al mundo entero. Maduro no se detiene. Tensión extrema en Venezuela. Los servicios de inteligencia irrumpieron en las casas de dos emblemáticos opositores políticos y se los llevaron arrestados a un lugar desconocido. Dos dirigentes de la oposición que estaban con prisión domiciliaria fueron sacados de su domicilio por los servicios de inteligencia de Venezuela. La Corte explica esta detención porque, según dicen, planeaban fugarse. Cada día la situación en Venezuela es más tensa, más dramática, las libertades son más limitadas. Creemos que el pueblo venezolano debe defenderse, autodefenderse, con una reacción armada. Si se están matando el Papa, o estás con Dios realmente, o estás del otro lado. Yo creo que él está más cerca de la izquierda comunista que de Cristo realmente. No puede ser que Bergoglio reciba a Cristina 5 veces, Dios mío. Hay romance, hay afinidad, hay cosas ahí. Si usted en este momento está viendo este video, porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal, injustamente. Si este video sale, pero aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela. El gobierno argentino ha dispuesto medida de seguridad especial para la embajada argentina en Caracas ante eventuales ataques. Cada vez más países e instituciones le piden explicaciones a Venezuela. La ONU exigió la liberación inmediata de los detenidos y Estados Unidos mantiene la intensidad de sus reclamos. Por ahora, Maduro hace oídos sordos. Maduro is not just a bad leader, he is now a dictator. The president promised strong and swift actions if the regime went forward with imposing the National Constituent Assembly.
on the Venezuelan people. Estoy contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca. Tomen las sanciones que le dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo ser el presidente de un pueblo libre. Maduro hablando de libertad, es una cosa así. Buenas noches. Sí, un país donde la vida y la libertad no valen absolutamente nada. Ayer vos mencionabas, decías, ¿se acuerdan de Cotegi Santillán? Que le valió a Duhalde un gobierno, o de Fuente Alba que le costó a Sovich nada menos que la carrera política. Un país donde en la Argentina relativamente a veces se valora la vida. Acá estamos ante un país donde la vida da lo mismo y la libertad de la gente da lo mismo. No solo por lo que pasó con López y Ledesma, que ahora lo vamos a explicar, sino porque hay 490 presos políticos hoy en Venezuela. Casi 500 presos políticos según la ONG Foro Penal. Y hoy, otra vez, Leopoldo López, Antonio Ledesma, a la madrugada, lo sacaron en pijama. Claro, Leopoldo López representa como el oligarca perfecto para Nicolás Maduro, nació en una familia de clase alta, el padre trabajaba en un diario de la Corpo. Entonces, bueno, de vuelta, ¿cuál fue el delito? Opinar. Van a decir que había un plan de fuga, todo lo que dice la Corte. Igual esa imagen de madrugada y todo genera escalofrío porque remite a la dictadura. Cifrino, buenas noches. Sí. Buenas noches. Te escucho, por favor. Sí, hay algunos sectores kirchneristas de izquierda que dicen que no es una dictadura porque hubo elecciones, pero es bueno recordar que eso es condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber otras cosas. Y además, acá hemos tenido dictadura con elecciones. Por ejemplo, Stroessner en Paraguay, 35 años y siempre ganaba con el 90% de los votos. O Cuba, donde hay elecciones, pero es una dictadura. Es una dictadura muy particular la de Venezuela, pero dictadura al fin. El tema es hacia dónde va todo esto. ¿Cómo bueno, puede está llegar a difícil, terminar? porque esto es un lento desangrarse de Venezuela. Esto viene desde hace por lo menos 1 año y medio, 2 años. Y ahora parece cada vez peor. Maduro, me da la impresión, pero hay analistas internacionales que quizás tengan otra opinión, creo que él espera un gesto de Estados Unidos, un embargo que justifique hacia adentro esta polarización extrema. Él necesita el cuco norteamericano. Él necesita, es cierto, siempre la culpa es el fantasma. Sí. Claro, porque el fondo de su poder, me da la impresión, pero a riesgo, son las Fuerzas Armadas. O sea, es una dictadura, en el fondo es militar, pero con un fetiche, como si no fuera. Y después una gran influencia de los asesores cubanos. De hecho, el modelo de la Constitución que él prevé está inspirado ahí. A ver, Adriana Amado es analista de marketing político. Buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho, por favor. Yo pensaba, hoy Telesur, ¿se acuerdan de la cadena que se suponía venía a informarnos y a evitar este tipo de cosas? Estaba dando las noticias de las encuestas que le daban ganadora a Cristina Fernández. Lo que vemos en Venezuela es el resultado de esta fantasía de creer que íbamos a generar información para la gente, y hoy lo que nos damos cuenta que si nos enteramos de algo es por los videos que suben los venezolanos de manera clandestina, porque tampoco Esto sin las redes sociales hubiese sido imposible. Total, es cierto, no hubiéramos sabido absolutamente nada. Exactamente. Ajá. Y de hecho, mucha gente sube las imágenes a su riesgo, porque está totalmente prohibido. Cuando un noticiero tiene que cubrir esas noticias, no tiene más que esta información, porque no hay periodistas. Si los hay, no pueden estar firmando, no pueden estar identificados. Es decir, que es como la tormenta perfecta. Sí, Lili. Hoy murió un periodista en Venezuela. Realmente ejercer la libertad de expresión en Venezuela no es posible hoy. Es cierto, si no se trabaja con esto, estábamos hablando con Jonathan, que en los 70 si hubiera habido esta tecnología hubiera sido mucho más acotado la dictadura militar. Hoy la libertad, por suerte, pasa bastante por esto, porque cualquiera puede, como se filmó cuando fueron a buscarlos en la madrugada. Realmente los que tienden a oprimir los pueblos van a entrar a pensar, como es en China, el acceso a Internet, por ejemplo, no es accesible, porque esto es no lo es libre, que está condicionado. Pero fíjate vos qué paradoja, que estamos viendo esto y todavía hay gente empecinada en no querer enterarse, con lo cual también es relativo, porque hoy estamos mucho más informados, pero pareciera que no podemos hacer nada para evitar tanto dolor que está pasando a esta gente. Gabriel es analista internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho, por favor. No, creo que lo que se ve en Venezuela tiene que ver con un enfrentamiento global más amplio
Francisco le llama Guerra Mundial Fragmentada, el Papa Francisco, desde los medios de Occidente, Nueva Guerra Fría. Pero lo cierto es que a partir de 1999 se inicia una transición histórica, hay un declive del poder norteamericano y de Occidente, hay un crecimiento relativo de los poderes emergentes que desafían ese poder, ahí se engarza Venezuela de Hugo Chávez, que triunfa en el 99, Putin en Rusia, la alianza de Rusia con China, la posición del Vaticano que lanza el jubileo de la deuda 2000 y empieza a impulsar una agenda contra el neoliberalismo. Incluso acá en el 99, que está José Ignacio de Mendiguren, se crea el grupo productivo y todo un sector del empresariado contra medidas neoliberales y se inicia una transición. Y en Venezuela se resumen todas las contradicciones de esa transición histórica. Tanto las fuerzas en pugna porque hay, primero, la mayor reserva de petróleo del mundo. Dos, Venezuela, si es parte del Mercosur, genera que el Mercosur tenga una proyección político-estratégica como bloque emergente muy fuerte. Y eso, como analiza el propio Estados Unidos, como James Clapper o alguno de los asesores del Congreso norteamericano, que también pasó por el gobierno ahora de Trump, considera que eso es una amenaza. Ya empiezan a escribir a partir del 2010 que la emergencia del liderazgo de Brasil y la construcción de un bloque sudamericano que eclipsa los intereses norteamericanos en la región es una amenaza. Entonces, nosotros tenemos ahí un conjunto de fuerzas convergiendo. El retroceso de las fuerzas nacionales populares, pueden decir algunos, desarrollistas, en Argentina y Brasil, otros le llamarán populista, aunque es una categoría muy difusa. Y lo que, de alguna manera, la muerte de Hugo Chávez dispara y la caída del precio del petróleo debilita a esas fuerzas nacionales populares en Venezuela. Y hoy se da un enfrentamiento, hay un empate de fuerzas. Y lo cierto es que, por un lado tenés la oposición que tiene el control de la Asamblea. Y por otro lado, el chavismo que tiene 4 poderes del Estado. Y ni hubo mediación de Vaticana, no hubo resultado. Hay intento de mediación por otros sectores, no hay resultado porque son posiciones bastante irreconciliables. Yo creo que se va a definir más Venezuela en función de cómo se defina Brasil el año que viene. En función de Lula. Sí, a ver, por favor, sí. Yo creo que esto tiene dos visiones. La primera, regional. Maduro sería otro Maduro si estuviera el Partido de los Trabajadores en Brasil y el Frente para la Victoria presidiendo Argentina. No tiene incoherencia lo que dice Maduro, o lo que hace Maduro, lamentablemente, 120 muertos, 500 presos políticos, porque no tiene que hacer. O sea, si él no hace eso, va preso. Y la presión internacional cada vez va a ser mayor y es un riesgo gigantesco el de Venezuela. Te doy un ejemplo. Me invitaron a dar una conferencia en Caracas y dije que no. Y esa cuestión es replicable en todo el mundo, con lo cual Venezuela cada vez está más cerrada. Pero no tiene que hacer. Maduro no tiene otra posibilidad que seguir apostando a más de lo mismo. Porque por eso con yo le preguntaba a Seferino, ¿cuál es el fin de todo esto? Cuando es peligroso el fin de todo. La violencia escala sideralmente. Lo que pasa es que, día. por ejemplo, en Sí, este a ver. momento esa pregunta es muy pertinente porque más allá de las crisis institucionales o de la democracia, hoy la crisis, como decías vos, Santiago, es humanitaria. Ahora, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Se está debatiendo si el Mercosur finalmente accede a expulsar a Venezuela. Paralelamente, muchos esperan sanciones de Estados Unidos, muchos analistas consideran que serían inconducentes porque no harían más que castigar al pueblo que ya bastante sufre con el desabastecimiento y le daría el último elemento que Maduro necesita para victimizarse al estilo de la dictadura castrista en Cuba, que el embargo o el bloqueo fue el origen de todos sus males. Entonces, hoy es difícil. El 80% del PBI venezolano son las ventas de petróleo a los Estados Unidos y son 750.000 barriles de crudo. Es una relación económica muy fuerte, tiene que ver con las remesas y demás, y es difícil que Estados Unidos tome una decisión que perjudique en ese sentido a Venezuela, porque Maduro la capitalizaría para sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Coincido mucho con lo que decía él. Creo que en una situación tan difícil como la que se está viviendo, hay que apostar y reclamar a las partes el diálogo, y el camino de la paz siempre es difícil. Nos pasó con Colombia, parecía que ese proceso de paz se caía y hubo que sostenerlo y hubo una vocación muy fuerte de sostenerlo pese a las innumerables, hoy le están poniendo trancas la propia Corte Suprema colombiana. Quería decir con el tema de lo de Maduro, ellos ganaron montones de elecciones y las que perdieron las respetaron. Hay otros países, lamentablemente, de América que tienen números de presos políticos que duplican o triplican la situación de Colombia. Pero esto no fue una elección, esto Araceli. no, ahora no. Mira, quiero terminar. La situación de Colombia, la cantidad de presos políticos que hay, duplica o triplica. La cantidad de asesinatos que hay
a los líderes de derechos humanos. Yo cuando estuve en Colombia no podían creer, estábamos con otra diputada, que no tengamos guardaespaldas, que no andemos en autos blindados. Esto que para nosotros andamos los legisladores caminando en la calle entre la gente, eso no existe. Y es una democracia y no tiene el mismo nivel de denuncias. Pasa con México, hablaban de los periodistas muertos. En México es terrible la cantidad de periodistas muertos. Entonces, dejemos de hacer... Yo creo que con Maduro, termino con una idea. Creo que hay que evitar situaciones que lesionen al pueblo. El embargo no va a resolver nada. Hay un embargo de hecho. También creo que si esto se transforma en la nueva triple alianza, como fue la guerra del Paraguay, y se lo estigmatiza a Maduro, como veo que lo estigmatizaron a Solano López, esto termina mal. Pero Maduro hay una nueva entente de Macri, Temer. Bancamos el golpismo de Temer y venimos a darle clases a los que ganan elecciones. Por favor, tiene que haber una coherencia del gobierno si queremos colaborar. Si no queremos colaborar, estamos en la hipótesis de la guerra de la triple alianza. Mi pregunta es, ¿cómo pueden hablar de estigmatizar y de alianzas geopolíticas cuando la gente está perdiendo peso en Venezuela? Claro que vamos, por un segundo salgamos Hay una terrible crisis de petróleo. Araceli, por un segundo salgamos de la cuestión bananera nuestra política chiquitita de este está con este, muchachos. Johnny, hoy se están despidiendo acá trabajadores del sector petrolero de Argentina. Venezuela, ahora hablamos de los despidos en Argentina. Hay una crisis en mundial. Venezuela, crisis humanitaria al nivel de Haití, a nivel de África. El 74% de los venezolanos perdieron 9 kilos. 9 kilos. La mortalidad de recién nacidos se multiplicó Pero por Araceli, 100. sos una mujer de la democracia. ¿Por qué te cuesta condenar a un dictador como Maduro? No creo que sea dictador. Yo creo que... A ver. Estoy rompiendo los micrófonos. Creo que el tema, es más, nunca estoy de acuerdo, incluso cuando dicen Macri sos la dictadura, no. La dictadura fue lo que padecimos los argentinos y esos golpes militares que fueron sangrientos. Después puedo tener opiniones sobre distintos procesos. A mí Álvaro Uribe me parecía terrible lo que hacía en Colombia, pero no jamás hubiera dicho, puedo decirte que es el patrón del mal y un montón de caracterizaciones, pero jamás. No hay que banalizar lo que fueron las dictaduras. ¿No es una dictadura de Maduro? No es dictadura. Sí, reconocieron, de última reconocieron los resultados electorales adversos. Reconocieron. Está funcionando el Parlamento con una mayoría opositora. Me parece esto que es importante distinguir entre democracias y países que no son democráticos, son autoritarios o dictaduras. La democracia implica... ¿Quién? Pero déjame terminar esto. La democracia implica no solamente ser elegido por una mayoría, sino fundamentalmente respetar los derechos de la minoría. Por eso en Venezuela no hay democracia, porque no se respetan los derechos de la minoría. No se respeta la libertad de expresión, no se respeta la libertad de prensa, no se respetan los derechos civiles. Se sostiene el régimen hoy exclusivamente con violencia, con represión y porque tienen a las Fuerzas Armadas para ejercer la violencia y la represión. Ese no es un sistema democrático. Esto te lo puedo discutir de acá a la China. O sea, si hay algo que no hay en Venezuela hoy es democracia. Y lo que hay es un régimen cada vez más autoritario y más dictatorial. Cortar el Metrobús, después está la discusión. Y te viene un desalojo de buses. ¿Vos viste las imágenes de helicópteros tiroteando la Corte Suprema? Pero me parece que no se puede comparar, no se puede banalizar, no se puede decir todo lo mismo. Una cuestión es una discusión ideológica, una discusión de modelo de país. Y otra cuestión es discutir si hay democracia. Y construir una instancia superadora. Sí, a ver, Iglesias, por favor. No, me parece muy bien que el Frente para la Victoria se saque la careta y salga a bancar a Maduro, porque es a donde nos iban a llevar. La verdad es que no cuando la gente dice nos salvamos de ser Venezuela, y muchos dicen que exagerado, la verdad es que porque fracasaron. Porque no pudieron poner de rodillas al campo, no se pudieron cargar a Clarín, no pudieron destruir a la clase media, no pudieron imponer el proyecto de reelección permanente que sí impuso Maduro y que sí impusieron con Chávez con el proyecto de Cristina Externa. Ellos dijeron, vamos por todo, y vamos para ahí. Y yo creo que lo que está pasando en Venezuela es muy útil para que los argentinos entendamos de una vez esto. ¿Qué pasa cuando hay democracia en el sentido de que los gobernantes los elegimos en elecciones democráticas, pero no hay república, en el sentido que después, asumidos, no se comportan como presidentes de una república, sino como dictadores, como monarcas y como asesinos? Porque la verdad es que justificar... ¿Cuál es la igualación entre Temer, Macri y Maduro? A ver, 120 muertos van, 15 muertos hubo el día de un referéndum absurdo que además es antidemocrático porque es para desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente anterior, en la cual la oposición tiene mayoría, y reemplazarla por otra. Ahora, entonces, ¿de qué estamos hablando? Gustavo, una pregunta. ¿Alguna vez podremos ser un país civilizado sin ir ni un extremo ni al otro? Complicado. Porque siempre estamos pensando de quién es la culpa en vez de pensar qué país queremos. Me da la sensación.
Yo creo que el día que nos dejemos de pelear para ver quién tuvo la culpa de lo que pasó y empecemos a ver cómo generamos un país para nuestros hijos y para nuestros nietos, el país podrá cambiar. No son dos Pero cosas una diferentes, pregunta, son Santi. la misma cosa. Hago una consulta. La Dejando misma de lado cosa. cualquier tipo de fanatismo, porque hay cosas, Araceli, con todo respeto, que no las podemos justificar. Digamos que López y Ledesma es como si hoy Macri acá Para mí son no cosas respetara distintas. nada y pone preso a Son Massa cosas muy y a distintas. Cristina, que son los dirigentes políticos de la oposición. Déjame terminar. Más importante, porque estamos tratando de justificar algo desde el mal. No vayamos a los malos ejemplos de México, a los malos ejemplos de Colombia, al hambre de Haití. Vayamos a la realidad. condenas Digamos de que eso. hoy es como si en la Argentina Macri, en un ataque de locura y de falta de respeto a todo, detuviera a Cristina y a Massa simplemente por ser opositores. Me parece que lo que tenemos que razonar y lo que tenemos que es racional y pensar lo que trascendió en el día de hoy. Dijo Bernstein que en vez de una asamblea constituyente es prostituyente, porque hoy apareció un bosquejo. El mundo no camina por donde pretende ir Maduro. ¿Sabes a dónde pretende ir? A la estatización de todo y se pone en tela de juicio a la patria potestad. Estamos hablando de los derechos de los padres sobre los hijos. El mundo no va a Cuba, el mundo salió de Cuba. Entonces yo hago una pregunta, ¿qué diferencia hay entre Maduro, que ya canceló elecciones, que no respetó el referéndum, con Pinochet enIle? O con Videla en la Argentina o con Franco en España. ¿Alguien me puede marcar alguna diferencia? Una derecha y una izquierda. No. mismo. ¿Qué diferencia hay? Por favor. No puedo aceptar. A ver, Habiendo sobrevivido la dictadura, no puedo aceptar que digas una cosa de eso. barbaridades. No, no es una barbaridad. Pensamos distinto. Cuando papá lo suelta, aparece vivo después de que estuvo detenido en un centro clandestino, mamá creyó que quedó loco. No podía creer la dimensión del horror de lo que se estaba viviendo. Así que venir a comparar regímenes democráticos que nos gustarán más o menos Araceli, con lo que es la dictadura, eso es una línea que no hay que No, y atravesar. acá tampoco. Otra cuestión, Acá vos no hay hablas de la patria libertad. potestad. Acá en la Argentina derogamos la patria potestad. No. Pasamos un sistema de responsabilidad tutelar distinto No. totalmente que no tiene nada que ver. Otra cuestión. No, Imagínate perdón. Milagro Sala cuando le den la libertad No y se la desde van su a dar. casa llama a guarimbear contra Morales. Por favor. A un arresto Tenemos que de- hacer- y no es lo mismo lo de Perdón. López que lo de Ledesma. No mezclemos. Y aparte, yo No lo que no he mezclemos. escuchado, acá si nosotros hacemos lo que hace, no toda la oposición, porque también hay que saber diferenciar. Yo conozco dentro de gente de la oposición que firma adversaria a Maduro, pero no está de acuerdo con los guarimberos, no está de acuerdo con los tiroteos. Eso que decía, ¿quién tiene capacidad para subirse a un Araceli, helicóptero y tirotear la Corte Araceli, Suprema? te hago una Ahí pregunta. hay prácticas que El yo señor termino con una Maduro idea. tiene el ejército, acá el se resto han tiran metido con en la piedras. situación, A ver, se no, han no, metido no, los por paramilitares favor. desmovilizados de Venezuela. Estás muy fanatizado. Seguimos, por favor. Tranquilo. Seamos civilizados. Vamos a escuchar a Catherine Fulop, obviamente venezolana, vive en la Argentina, muy preocupada por la situación de su país, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Esto dijo Katy, mirá. Amanecer con la noticia que secuestraron, ¿no?, a Leopoldo y a Ledesma, que esto es una dictadura que se maneja en las sombras. Estamos tratando con criminales, narcotraficantes. De hecho, las órdenes se reciben desde Cuba. Estas son las instancias finales, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que son las más duras y las más fuertes para resistir. Y Chávez vino a Venezuela a dividir. La gente que menos tenía, nunca creo que sentía tanto odio y rencor por el empresario. Cuando dicen que Argentina podría haber terminado como Venezuela, ¿coincidís con esa idea? Yo creo que era la idea. Cuando Cristina quiso cambiar la Constitución, porque ustedes lo que sí tienen es instituciones. Eso es lo que no se dan cuenta los kirchneristas y los de izquierda y muchos de los que hablan de ay, Maduro, ay, este proyecto, esta ideología, no sé cómo llamarlo, ¿no? A la porquería que está, a la desgracia que está en este momento en Venezuela. Un par de cosas. Primero, la caracterización de que Argentina iba hacia el camino de Venezuela. Yo no solo no la comparto, sino que es fácticamente imposible de comprobar. Así que sería bueno que nos corramos un poquito de ese eje. Lo que sí me sorprende son dos cosas. Primero, cómo para justificar esta supuesta lucha geopolítica que ustedes plantean, nunca condenan las violaciones a los derechos humanos que está provocando el gobierno
de Maduro. Condenamos la represión y se lo hemos dicho a Bueno, ellos. sería y no estuvimos de acuerdo con que sería salgan. bueno que cuando el Congreso se lo dijimos a ellos que no argentino estábamos de hace acuerdo una- con que se salgan sería- de la CIC. Sería bueno que cuando No, el Congreso argentino hace un Mañana, pronunciamiento en lo ese que no vamos sentido, a aceptar lo es este acompañe. tema de la estigmatización de Maduro, olvidándonos de una derecha terrorista. Es más Y parecido el a lo segundo que punto, sucedió que en creo 2001 que- en Argentina, en creo el que lo 89 planteamos en Argentina. Déjame terminar. Por favor, de uno. Y el segundo punto, que yo creo que lo estamos planteando todas las semanas acá. A ver, Maduro ya dio sobradas muestras de hacer oídos sordos a la comunidad internacional. Me parece que la única opción posible, que en su momento fracasó, y fracasó porque la verdad no pareció ponerle mucho entusiasmo, es una mediación papal. Y la verdad es que es un papa latinoamericano que podría influir en la Pero no situación quiere, no. actual y no parece tener el más quiere. mínimo No lo va a sentido ni el más mínimo Sí, a ver, empuje para sí, eso. Yo estoy de acuerdo porque es un protagonista muy importante que Central. por ahora ha jugado más a favor de Maduro que de la oposición. Lo digo yo que defiendo todo el papado de Francisco, menos esto y algunas otras cositas. Es decir, no me van a decir que soy antifranciscano, por favor. Creo que el régimen de Maduro está muy débil. Tiene apoyo fuerte, pero el apoyo espiritual de él hacia el mundo es el Papa. Entonces me parece que la oposición tiene que trabajar mucho sobre el Papa. Ya la Iglesia venezolana se pronunció en contra de esta elección. Dijo que es anticonstitucional y del régimen que viola los derechos humanos. Porque los 121 muertos están ahí, digamos. Más allá del estigma contra Maduro, 121 muertos son 121 Y son violaciones a los civiles. derechos humanos. Pero el- Entonces me parece que ahí está Francisco. Y desde acá también presionarlo fuertemente, porque él es de acá, que no se equivoque con esto del populismo bueno y el populismo malo. Acá el tema son 121 muertos. Acá el tema es la falta de libertad. Entonces al Papa hacerle sentir la fuerza, la presión de los católicos, si es posible. Francisco antepone. Hace poquito se vio un video donde un señor viene corriendo, escapándose seguramente sin armas, sin nada, pasa una moto de la policía con dos personas arriba, el de atrás le tira un escopetazo en la pierna, el hombre empieza a renguear, viene otra moto y lo remata. Sí. Se ve la escena. Sí, sí, sí. Hace 2 minutos, o no sé cuánto hace, Filmus da una declaración diciendo que lo que está pasando en Venezuela le hace acordar PepsiCo. No sé qué relación hace entre una cosa y la otra, pero dice como que PepsiCo le hace recordar lo mismo que Venezuela. Me parece que es hora de empezar a pensar que la ideología es la metodología, porque todo lo demás es cuento chino. Porque acá hemos visto que se hablaba en nombre de los pobres y se los cagaba, hemos visto cualquier cosa. La verdad que la metodología termina siendo la verdadera ideología, y creo que la metodología de esta gente es fascismo puro. Sí, por favor, Vasco. No, yo estoy conmovido, realmente, porque más allá del tema este que vamos a analizar, es un tema humanitario. No solamente los muertos que estamos viendo, lo que está Ya la sucediendo. ideología quedó en otra discusión. Yo te digo, Es muy- ayer claro, vos veías no, gente, es una emergencia. gente que no hay remedios, no solamente claro. comida que han bajado, no hay remedios. Entonces una persona ayer asmática y lo que sufre un asmático cuando no tiene lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que esto, más allá de lo que discutamos, es un tema humanitario. Con respecto al Papa, yo creo otra cosa. Yo creo, Seferino, la Iglesia tiene 2000 años a veces, sabe cómo manejar los tiempos. Yo pienso, no he hablado con el Papa este tema, que yo creo que es cuando uno tiene una reserva última, sabrá cómo jugarla. Yo creo que estará muy preocupado por lo que pasa. Y quiero creer que sabrá en qué momento jugar eso. ¿Cuántos muertos necesita? Lo peor, ¿Cuántos muertos más? lo peor que uno puede pasar cuando ve que hay alguien acorralado, cuando la única salida es para adelante y que está esperando, como ustedes hoy plantearon bien, de que le hagan algo de afuera para terminar de justificar lo peor. Hoy Maduro para mí está acorralado. No hay comida. No hay remedios. La gente está en la calle. Es muy peligrosa esta situación. Bueno, por eso Bajo, yo dije, ¿sabés lo que pasa ¿hasta con el dónde? Papa? ¿Hasta cuándo? Y coincido con vos que la Iglesia siempre maneja sus tiempos. Cuando quiere, Augusto y Pechere. Ahora, No, yo ¿hasta creo que cuándo? va a actuar. ¿Cuántas víctimas más Yo necesita? creo, conociendo, y bueno, quiero creer, que va a actuar en su momento. Creo que va a actuar. Pero La si el última carta que nos queda. Sí, por favor. No tiene opciones, Maduro. Ese es el problema. Ese. No tiene ninguna opción. La única posibilidad de que Venezuela se resuelva desde lo interno es que las Fuerzas Armadas no le Se den más caso. partan. No tiene Se otra dividen. opción, lamentablemente. No lo pueden echar del Mercosur, porque eso sería dejar al pueblo a libre arbitrio de Maduro. Peor todavía. Aislarlo. Estados Unidos no puede hacer nada contra Venezuela porque haría exactamente lo mismo y le da la herramienta, como hemos concluido acá, de que Maduro va a decir es una conspiración internacional, universal, planetaria contra Venezuela, porque no sé por qué. Con lo cual es una situación que para mí rápidamente solo se resuelve desde adentro de Venezuela, no desde afuera.
Una cosa con respecto al Papa. El liderazgo eclesiástico de Venezuela, el obispado de Venezuela le está diciendo al Papa, por favor, ayúdanos, danos una mano. Con toda esa reserva de poder moral que tiene Francisco, por ahora, silencio. No sé cuántos muertos hacen falta para que actúe. Yo creo que antepone una visión ideológica, a veces una especie de anteojera ideológica por sobre la realidad. O sea, no analiza la dicotomía democracia versus dictadura, sino pueblo versus oligarquía, donde supuestamente Maduro es el pueblo y del otro lado está la derecha golpista. Pero qué oligarquía, ya no que mirá lo que... Ya lo sé, Santiago, pero ese es el análisis peligrosísimo. Interpretación Acá tuya, estás yo no la ante un comparto. liderazgo mesiánico que ya no nos sorprende porque lo hereda de Chávez, con la novedad de que es asesino. Es un liderazgo mesiánico porque... Genocida. Sí, con el agregado de ser genocida ahora por Maduro, porque Chávez ya tenía algunos condimentos de venir a hablar en nombre del líder muerto, de Chávez, de Perón, de Evita, de Néstor, de Fidel, con una retórica nacionalista, patria o buitre, que nosotros acá la conocimos muy bien, víctimas de laceraciones de los imperios, de Clarín, de Manieto. Siempre hay una lista de eventos que se repite, con el agregado de que ahora hay un Estado terrorista, un Estado que tira a matar. Esa es la gran novedad acá. Por eso me parece, no raro, me parece violento que la Iglesia no reaccione en estos momentos. Me parece que en Argentina hoy estamos atravesando un aprovechamiento político peligroso de esta situación en Venezuela. Porque si realmente coincidimos todos en que lo que está pasando es gravísimo, 121 muertes, videos de cómo remataron a quemarropa a muchas El tema es que no víctimas. coincidimos todos. Por eso digo, pero si coincidimos en que es una dictadura, según todos dicen, es una dictadura, es un genocida, es un asesino, que están pasando hambre, que bajaron de peso, toda la descripción que hemos hecho de Venezuela, digo, que se sigue utilizando Venezuela diciendo, repitiendo reiteradas veces que íbamos camino a ser Venezuela, es una locura total. Si hay algo que se le criticó al gobierno anterior, podemos estar en desacuerdo, si la economía estaba bien, 2-3 puntos más de inflación, menos los docentes. Si algo que se le criticó al gobierno anterior es la falta de acción que le pedían al momento de las manifestaciones, que permitió que los piqueteros ganen la calle, que permitieron que corten las rutas. Se puede contestar. Digo, si hay algo que si hay algo que no fue Cristina genocida o asesina, y tampoco íbamos rumbo a hacerlo. Digo, crearle miedo a la gente, ahora instalar Venezuela, 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 y que ahora salga Macri a decir, miren, si no votan ahora Cristina vuelve, esto que está pasando ahora va a ser Argentina. Digo, eso es mentirle a la gente, es crearle miedo. No juguemos con eso. Hay 121 muertos. No metamos a ver qué tiene que ver el kirchnerismo, qué opina el kirchnerismo. Venezuela es Venezuela y la está pasando muy mal con su Adriana, dictadura. Esto no va a ser. Fíjate que vos preguntabas cuándo esto iba a cambiar. Tenemos una oportunidad única de ver en espejo situaciones de las que nos creíamos totalmente en conocimiento. Es decir, estamos viendo hoy transcurrir una dictadura que cuando hablábamos de la de 40 años atrás todos sabíamos lo que había que hacer, todos sabíamos cómo tenían que reaccionar los civiles y sin embargo ahora lo vemos y no reaccionamos. Y seguimos en los análisis pensando que es una cuestión de Maduro y la oposición. Más de la mitad de los venezolanos no se siente identificado con ninguna de esas dos posturas. Hay un montón de gente que rechaza también la posición de la oposición. Entonces, si seguimos reduciendo todo el problema a esta cuestión de la política, nos olvidamos que hay un montón de ciudadanos venezolanos hoy que no tienen para vivir, pero no hoy ni el año pasado, hace años que no tienen una vida Pero normal. fíjate, con Adriana, derechos cómo plenos. siempre, cómo se repite el esquema de que siempre el enfrentamiento de los extremos termina perjudicando absolutamente a todos. ¿no? Exactamente, y ahora estamos haciendo la evaluación en función de si coincide o no con mi perspectiva ideológica o política. Mientras tanto hay un montón de gente que pasa justamente, no cree en esa perspectiva política porque los trajo a esta desgracia. Y no estamos hablando de ellos, estamos viendo si, incluso si el Papa, en vez de pensar en esa ciudadanía, tiene que ver si hace el juego político adecuado. Sí, por favor. No, a mí me parece que es un ejercicio político muy interesante recordar, porque la acusación es de oportunismo, recordar quienes desde hace 10 años venimos denunciando a Chávez, a Maduro, teniendo contactos con la oposición en Venezuela y diciendo que la de Chávez era una dictadura y que iba destinada a ser cada vez peor. Porque también entonces nos decían, no exageren, esto no es tanto así. Y es raro que se hable así desde el kirchnerismo. Digo, los argentinos festejamos 30 años de democracia con más de 20 muertos. No sabemos cuántos más porque ni los pudieron contar. El 10 de diciembre de 2013 hubo más de 20 muertos en Argentina en los saqueos de Córdoba y Tucumán.
Y la presidenta de la Nación bailó con Moria Kazan y con la Murga en el festejo de los 30 años de democracia. Así que no me vengan, porque había intentos... Déjame terminar, Santi, yo te voy a permitir. Déjame terminar porque dijiste una cosa... Conducís vos si querés, dale. Sos insertable con Mirá cómo te saco de esta mañana, no, por favor. Lo pinta de cuerpo entero eso, yo te voy a permitir. Por favor, adelante. Se no hay una diferencia entre mirar el pasado y construir el futuro. Los argentinos llegamos a una democracia después de que la peor de las dictaduras cometió el genocidio. Y me parece escandaloso, yo estuve en la plaza en el 81, en plena dictadura. Me parece escandaloso utilizar los crímenes de la dictadura para justificar los de Maduro. Pero viendo el horror de la dictadura, llegamos a la democracia. Ojalá, viendo el horror de la destrucción de la República en Venezuela, vayamos a la República, porque la construcción del futuro es la democracia sin república, el voto sin ejercicio democrático del poder, que es lo que vimos, lo que estamos viendo en Venezuela y lo que habíamos visto en 12 años en Argentina, lleva a la destrucción de la democracia. Ahora, Fernando, y lleva a la muerte. Te quiero hacer una pregunta. Y eso no es un problema de eso no es un problema de uno de un lado y otro del otro. Pero el tema es el siguiente, después de todo lo que ha pasado, ¿no podemos aprender? Yo digo, no nos tiremos unos muertos de un lado hacia el otro. Ha corrido tanta sangre, es tanto el dolor de tantos países de Latinoamérica. ¿Cómo nunca podemos aprender? ¿Cómo nunca podemos aprender? Es decir, el poder lo tenemos nosotros. Yo te voy a dar una propuesta, no lo tienen Santiago. Estos personajes como por ejemplo Maduro o el que sea, el que te guste más o menos. Yo te hago una poder, propuesta. por favor, el poder lo tiene el pueblo. El día que tengamos eso, vamos a tener un día una nación como ¿Me dejas hacer una propuesta, apelando un poco al Santiago? sentido como en un minuto, sí. Vos sabés que el poder en Venezuela no lo tiene el pueblo. Ese es el tema. No lo tiene el pueblo. Porque cuando el pueblo vota una asamblea y la asamblea le saca la mayoría a Maduro y Maduro no la respeta, es claro que el pueblo no tiene ese poder. Mi miedo es que Maduro no tiene nada más para perder y no puede retroceder. Y eso es muy grave. Sí. A ver, un minuto de teles que no hablaba. Dos cositas nomás, digo. Una, el tema político de Venezuela es muy complejo, obviamente. La utilización política que tiene en Argentina el tema de Venezuela es evidente, porque es la utilización del fantasma de un hecho contrafáctico, como decía Gravia, de que íbamos hacia Venezuela, que es completamente incomprobable. Yo coincido en que no íbamos a ese camino. Ahora bien, creo que donde hay que poner el eje y el foco hoy, en lugar de desviar la atención en estas cosas, más allá de la condena a los derechos humanos, que es completamente válida, no estoy de acuerdo con la expulsión de Venezuela del Mercosur, creo que sería aislar a Venezuela, un error completo, pero además el tema humanitario, digo, quienes conocemos de economía acá sabemos que la estructura productiva de Venezuela es nula completamente. O sea, Venezuela es un país que depende completamente de sus importaciones para sostener consumos básicos y para mantener niveles humanitarios, por eso la pérdida de peso y esas cosas. Por eso digo que desde acá o desde el Congreso de la Nación, a nivel regional, habría que darle un tratamiento humanitario. Porque vos decías, hay una utilización política en querer decir que... Yo coincido con Gravia. Me parece que Argentina no iba camino a Venezuela. Pero lo que veo es que muchos están renegando de que hace 2, 3 años le hacían homenajes a Nicolás Maduro. Hoy veíamos todos una nota donde Cristina Kirchner le entregó a Nicolás Maduro la Orden Libertador San Martín el 8 de mayo de 2013 con Timerman de canciller, el mismo que firmó el memorándum con Irán, que tan bien le hizo a la Argentina porque viste que se solucionó. Ya la causa mía está solucionada con ese memorándum. Alto grado en honor y reconocimiento a la verdad. Entonces lo que digo es, muchachos, no íbamos camino por lo que acabas de decir vos, por la industria alimentaria, porque las estructuras económicas no coinciden, pero reconozcan que hace 3 años le hacían homenajes a un tipo que se transformó en un asesino. Santiago, perdón, ese es un error, perdón. También hay que, Johnny, porque si no... pero si no hacemos lo mismo que le reclamamos a Fernando o a Araceli. No, pero podemos decir, esto estuvo muy mal. Sí. Este homenaje hace 3 años, la verdad, que fue horrible. ¿A quién escuchaste decir que esto estuvo muy mal? Habría que decirlo, yo sé que tienen una obsecuencia de vida y no lo pueden decir, pero hoy, en un país, Araceli, vos que sos mujer, tenés corazón, Agustín, que hablas de una emergencia, en un país donde los ricos se fueron, los ricos venezolanos están en Miami o están donde pueden estar, en un país donde no hay medicamentos oncológicos y la gente no tiene derecho a morir dignamente de cáncer.
A ver si alguno puede justificar, más allá que esto hace 3 años fue un error, si alguien puede justificar eso, si alguien tiene un corazón de piedra para justificar eso. Se cae mañana Maduro Santiago, y vas a seguir porque la crisis es del petróleo. Lo dijeron bien acá. Tenés un problema del país que vive exclusivamente. No tiene como nosotros una diversidad productiva. Perdón. Por favor. Porque acá el problema, si no parece, también vamos a mentirnos que es un problema de reemplazarlo a Maduro. Yo creo que la intervención del Papa ayudaría, hay que generar condiciones para que esa ayuda sea querida por las partes. Acá hay una intención, me parece, de algunos que quieren decir, bueno, lo llevamos puesto a Maduro, como que se va a terminar el problema. Otra cosa grave que yo vi, y tiene que ver con esto que decíamos del proceso de paz, se pueden poner empeños positivos para lograr resultados como en Colombia, que ese proceso de paz generó un enorme ejército de los paramilitares que fueron quedando desmovilizados y perdiendo terreno. Eso está metido operando en Venezuela. Araceli, la gente no pone el acento, termino. Si uno no pone el acento en esas situaciones y no tomamos medidas ahora, nos vamos a encontrar con que eso que hoy empieza a ser un problema que parece de Venezuela, vamos a terminar como el ISIS, que un día vos no sabés cómo apareció una cuestión terrible. Señora, cosas muy graves. La gente no come. Ahora la señora, por favor. Muchas veces la economía, yo creo que Maduro no tiene mucha alternativa y este aislamiento de rechazo internacional lo que produce es lo que ya está pasando. Venezuela, el 90% de su producción, cosa que no era así, sus ingresos vienen del petróleo, pero antes no era así. Hace exactamente unos 5 o 6 años atrás era inferior, o sea, no dependía tanto del petróleo. Esta es una economía que se fue primarizando, que tiene altos niveles de corrupción, a punto tal que hoy hay una encuesta, es una encuesta que se hizo el año pasado, donde prácticamente el 32% de los venezolanos reconoce que come a veces Santiago. 2 veces por día. Entonces, ¿cómo va a terminar? Y asfixiada porque los ingresos que tiene Venezuela, por eso Estados Unidos no puede cortarlo y sancionarlo, porque prácticamente hoy los únicos ingresos que tiene Venezuela son del petróleo. ¿Para qué me diste el pie justo? Desde Estados Unidos. Sí, porque hablaste de ingresos. Tenemos el informe de la declaración jurada de nuestros gobernantes. Todo mentira. Todo mentira. Me acuerdo. Porque mintieron todo. No le creo a ninguno. ¿Sí? A nadie. ¿Te acordás la lancha? ¿Cómo era? La lancha de 2000 pesos Pichichi. de Scioli. La lancha de Pichichi. Bueno, si Macri tiene menos que antes, ¿no crees que Macri tiene menos que puede antes. perder en su propio gobierno? Aquí están, estos son nuestros políticos y aquí están, estas son sus declaraciones juradas. Hay para todos los gustos. Vean. Juran que es verdad. El patrimonio de los políticos. Dieron a conocer declaraciones juradas de los funcionarios. Peña está primero de abajo, con algo así como 600.000 pesos. Te lo juro por esta. Elisa Carrió tenía 14.000 pesos en depósitos y ahora tiene 4 millones de pesos en depósitos. Te lo juro por esta. Arribas está arriba de todo, como bien indica el apellido, con algo así como 170 millones de pesos. Te lo juro por esta. En el sistema hay más de 45.000 declaraciones juradas. Imagínate el trabajo gigantesco que hay que hacer de verificación y control. Tenemos el récord histórico de cumplimiento en toda la historia del sistema de declaraciones juradas. Ahora empieza todo el proceso de verificación, eso es lo bueno. Siempre que los políticos confiesan su patrimonio hay polémica, no solo porque dejan al desnudo un nivel de vida económico inaccesible para la mayoría de la sociedad, sino porque además muchas de esas declaraciones generan sospechas. Máximo K fue uno de los más apuntados. Máximo Kirchner ha sido cuestionada por Stolbizer. 2015, 42 millones. ¿Qué pasó ahora? El primer año fuera del poder fue malo para Máximo. Perdió casi 8 millones de pesos. En los plazos fijos, hasta el año pasado, Máximo había declarado 20 millones de pesos, que es lo que hereda de su padre. Ahora han desaparecido mágicamente. Máximo Kirchner es diputado, se va a analizar si corresponde o no a la órbita de la Oficina Anticorrupción hacer algún tipo de análisis. ¿Qué pasó con el presidente Macri? La mala noticia es que perdió 27 millones de pesos con respecto al año pasado. El presidente creó un fideicomiso, es un fideicomiso el año pasado en el cual él, administrado por terceros, él dispuso que algunos de sus bienes se coloquen en este fideicomiso, él desconoce cuál ha sido el destino que tienen estos bienes. Te lo juro por esta. Lo bueno
malo que uno ya no le quiere a nadie. Lo bueno que está Laura Alonso para controlar y estamos re tranquilos. Laura Alonso. Estamos salvados. Una garantía de confianza. ¿Te acordás, Laura Alonso, cuando era opositora? Sí. Era maravillosa. Claro. Y ahora... Venía a los programas, criticaba todo. No, ahora no. Pero ¿quién Pero más todo, controla? la verdad Ahora que todas las justifica. declaraciones son una vergüenza. Primero, están con valor fiscal, ¿sí? No con valor de mercado, primer punto. Son números muy bajos. Yo veía la declaración de Macri, ¿no? Del presidente Mauricio Macri. 82 millones de pesos. Son 27 millones que perdió, ¿no? Año contra año. Desaparecieron 4 empresas, unas oficinas, por este fideicomiso que explicaba Laura Alonso. Compró títulos por 30 millones, compró acciones de YPF, ahí va a tener un conflicto de interés porque le van a decir que fue con información privilegiada. Canceló, bien, los créditos con Nicolás Caputo, ¿no? Contratista del Estado, pero tenías un crédito de 22 millones. Y suena raro, ¿no? Porque vos pasalo a dólares, 4.500.000 dólares. Macri, dueño y gerente de Sideco, socio de Mirgor, con Nicolás Caputo en su momento, Sogma, El Padre, La Fortuna, Sebel, 4.500.000 dólares. Después podemos hablar de Máximo Kirchner, de un montón de cosas, pero como primer punto me llamó mucho la atención. Igual ¿sabés cuál es el sentimiento que tenemos todos, por lo menos Qué yo raro, como es laburante? una cosa fantástica. Uno siempre se siente un pelotudo. Porque vos andás juntado todos los pesitos para pagar todo la FIP que se te vence. Ahora el 18, el 17 andás juntando plata y páguenme porque tengo que... Y después viene y te mienten. La Pero bueno, saber cuánto mitad de lo que pagaron, facturás tenés que pasarlo todo y después tenés que hacer la declaración jurada y todo. pelotudo. Y vos después ves que está... O yo lo escuchaba de Echegaray. Sí. A Echegaray, Echegaray. chico, de Echegaray. Echegaray. Entonces, todos... ¿Quién decía te toman por boludo y si sentiste un poquito boludo? ¿Sabes Porque por qué lo mienten somos. los políticos? Sí, a ver. No, yo quiero aclararte. Yo me acabo de enterar que soy mucho más rico que el presidente por la declaración, ya la presenté. Pero Debe aparte ser así. no solamente está lo que declara. Eso puede ser. Por eso, Debe yo ser no, así, yo no mejor para discuto. usted. Por eso Si está ganado honestamente y está en blanco, así está todo debe en ser. Lo blanco felicito, y además, señor. pero lo más importante, además de lo que declaras, es lo que pagás. Yo en lo personal he pagado más de 7,5 millones de pesos de impuesto a ganancias porque lo he ganado y además a las empresas que tengo también lo tenés que pagar. Son las dos cosas interesantes. Ver el patrimonio y ver lo que pagó. Ahora, Vasco, pero seamos A ver, sinceros. se puede- Acá los políticos argentinos mienten, todos, todos los partidos políticos, pero ¿por qué mienten? Porque es legal mentir. Ese Claro. es el problema del sistema Si ponés político al precio argentino histórico, corrupto y no hay- histórico. no hay ajuste por inflación. Entonces, es No legal están obligados mentir. a mentir, No, ¿eh? no están Podrían- obligados a mentir. podrían Sería no muy mentir. interesante que fuesen éticos y responsables, pero como no lo son, la mentira está legalizada en la Argentina. Es decir, como decía Johnny, declarar Valor tus histórico. patrimonios al valor fiscal, declarar el dinero que tenés, como vos decís, en blanco, pero vos sabés que no se puede ver la evolución patrimonial. A mí, más que ver cuánta plata tiene Macri o el resto ¿Cuánta de su dice que gabinete tiene? Pero la o ponemos, Máximo, me interesa ver la evolución patrimonial. Es muy complicado para un periodista, te digo, Vasco, no. si vos querés ver, porque a mí no me interesa cuánto tiene Macri hoy, a mí me interesa cuánto tiene Macri hoy, con cuánto se va a ir cuando termine su Sí, a ver, mandato. por favor, Y no sí. se Hay que, puede ver la hay que evolución. recordar Débora, que desde el creo que es público, por favor, 2013, en el 2013 votaron que las declaraciones juradas tenían que presentar todavía mucho menos datos. Es decir, hoy no Es se cierto. puede desagregar la composición del patrimonio, Es cierto. los cónyuges ya no están obligados a declarar, con lo cual hoy estamos mucho peor que en el 2013, porque mintieron siempre, pero hoy un ciudadano no tiene posibilidad de monitorear las declaraciones juradas que presentan Ni un sus periodista, representantes. es De cierto. hecho, Ahora, no es y Máximo- posible. Yo creo que son Máximo, públicas. ¿cuánto por mes? Máximo Yo Kirchner creo tiene que sí. 34 Las tenemos millones de públicas. pesos declarados, 26 inmuebles. Lo interesante es que gastó 20 millones de pesos en todo el año pasado. O sea, Mira, te da- Branca, vos llorás. te da un promedio de un palo 700 por mes. La verdad que un fenómeno. En 2015 había gastado 45.000 pesos por mes. Y de golpe pasó a gastar 1.700.000 ¿Con qué pesos por ingresos, mes. Johnny? ¿Qué dice Margarita Stolbizer? Ese gasto es materialmente imposible, a menos que toda la noche joda. Cambia de Y lo- PlayStation cada y media lo que hora. hizo fue sacar la plata del circuito legal porque la tiene embargada para... ¿Pero cuánto declaró de A ver, ingresos? se 60.000. puede- Sí, yo creo que es difícil de explicar porque el presidente compró bonos y títulos de la deuda pública, claro, ahí no paga impuestos a las ganancias, ¿verdad? No. No. Y eso es un problemón porque lo compró... Hay mucha gente que dice, ¿cómo la producción paga impuestos a las ganancias? La renta financiera. La renta financiera no. No paga. ¿Y sí? ¿Y entonces qué va a hacer él? ¿Le va a poner un impuesto?
¿Y por qué No tiene creo. la plata Claro, afuera? A ver, se ¿por qué, puede. por ejemplo, Duhovne? ¿Por qué los políticos argentinos? Pasó con Melconian, que una vez se lo preguntaron y dijo, y bueno, yo Duhovne tiene el 97% quiero resguardarle a mis afuera. hijos el patrimonio El y tengo dato la ese. plata afuera. Ahora, si un político de este país, un dirigente argentino, que se presenta para administrar la cosa pública, pone sus fondos y su dinero blanco, estamos hablando del dinero declarado blanco, afuera de la Argentina, Oye, ¿qué pará, mensaje pará, te está pará. dando? Ayer- Débora. Debería ser, escuchar. ¿Sabes malo, cómo debería ser? ¿Qué te digo? Yo para todos los candidatos a nuestros gobernantes, nuestros Escuela pública, políticos, escuela pública, salud hospital pública, la platita del Banco plata en Argentino. plata acá en Bueno, la pero mano. Santiago, Debería ser así, perdóname, debería ser Santiago, así. pero- Se administran lo que es de todo, por favor. No, me parece que hay un montón de cosas dando vuelta que no tienen mucho gollete. Primero, veo una maniobra zigzagueante muy rara. De repente Macri es el monstruo multimillonario y de repente, cuando no tiene tanta plata, es uno que mintió. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo. O una cosa o la No, otra. es Son dos multimillonario. cosas distintas. Es multimillonario. Entonces, Claro. bueno, Pasa que la declaración a ver, el que es multimillonario, el que bueno, yo hago una cosa muy fácil, muy sencilla. Yo hablo con Mauricio, le digo, dame toda la guita que vos tenés y me dan toda la de Cristina. Y hacemos el cambio cuando quieran. Los muchachos la tengo que ver. Pero que Cristina haga las cosas mal no significa mal. Simplemente hay una cosa que es indignante. Perdóname. Iglesia, a ver, no se es muy puede estar un poquito sencillo. embarazado, no Cavi, importa el mundo. ¿me permitís? Siempre está mal. ¿Qué cosa está mal? No se puede ser un poquito embarazado. O estás embarazado o no estás embarazado. ¿Embarazado de qué? ¿Tener mucho dinero? Si vos no declarás bien 100 pesos, 1000 pesos, Bueno, yo te 50.000 invito- pesos, es la misma historia si Levina, sos el presidente de está la muy Nación. bien, La está muy declaración bien. tiene que ser coherente. Perfecto. Lo mismo Bárbaro. que le decíamos a Cristina, se lo podemos decir a Muy Macri, bien. lamentablemente. Entonces yo te invito me a gustaría hacer- que ya no pase más. Bárbaro, me parece bárbaro. A todos Sí. los que dicen todo esto, yo les invito a hacer lo mismo que hice yo. ¿Qué Yo en el hiciste vos? 2008 soy uno de los firmantes de la denuncia contra Cristina Kirchner y su gobierno por asociación ilícita. También nos dijeron lo mismo. Abren la grieta, son contrafácticos, no hay pruebas. ¿Se demostró o no se demostró que era una ¿Qué asociación opinas ilícita? de que el ¿Puedo ministro de terminar? Economía ¿Me dejás tenga la terminar? plata ¿Me dejás afuera, terminar? en ¿Me dejás dólares? terminar? ¿Puedo terminar? Entonces yo les invito ¿Pero a qué que tiene que ver, pongan Chancho, con la la velocidad? firma y hagan la declaración. Pero, Porque Fernando, la ¿qué denuncia tiene que ver? en aquel momento la hicimos. La doctora Carrió, yo, Está bien. Patricia Bullrich, Toti Flores, la abuela se compró Juan una Carlos Chanel. Morán, Es lo que debe Adrián ser. Pérez. Es lo que debe Ustedes- ser. es Ponga- tu bueno, trabajo, pero hay una es su regla. trabajo. Lo que está pasando hoy. Mi trabajo es otro, tu trabajo es ese, Sí, el mío es sí, otro. sí. Yo no puedo Fernando, estar de denunciando cada vez que me 2008, entero de algo. Está bien, pero... De favor, 2008, Pero ya- ¿dejás terminar? por favor, De adelante. 2008 hasta ahora, los que firmamos eso, cuando los Kirchner se cargaban con el país y se iban a quedar con todo, tuvimos que esperar 10 Todavía años. no lo devolvieron, Hoy, ¿eh? ¿me dejás terminar? Uno que me deje terminar. Termino rápido. Bueno, Una dale, sola cosa. terminá. ¿Será que no es muy interesante lo que decís? Dale. Por favor. Muy sencillo, es muy sencillo. Desde 2008 hasta ahora tuvimos que esperar 10 años para que los jueces se movieran y todavía ni Cristina ni Debió están presos, que esperemos que caigan pronto. Hoy hay la posibilidad y se investigan, como está el caso de Arribas y tantos otros, se investigan a los funcionarios mientras están en funciones. Así que pueden aprovechar Arriba y lo hacer la denuncia. sobreselló Canicoba A ver si- Corral, Yo por que lo favor. quiero A ver. mucho a Fernando, lo conozco mucho. ¿Todo vas a defender? Digo, todo, ser oficialista tipo Brancatelli con los que... Claro, Brancatelli, Voy a ¿Todo defender vas a el Estado de... defender? Bueno, si vos tenés una cosa para denunciar... Pero estamos mirá, acá mirando. Mirá, la berretada de son Claro. todos iguales, me No parece es una así, berretada. podemos Una pensar berretada. y el programa decir, está viendo otra Acá cosa. un denuncialo. fideicomiso ciego parcial, por ejemplo, es una berreta. cosa rara. Sí, Porque pero el fideicomiso debería ser sobre todo. debería bien. ser sobre todo, estoy de ¿Por qué acuerdo. sobre 27 millones nada Debería más? ser sobre ¿Por todo, qué pero él también es tiene cierto... decisión sobre la compra de bonos y títulos de la deuda? ¿Por qué decide sobre comprar acciones de YPF siendo presidente? Me parece perfecto. Bueno, me eso parece es lo que perfecto. estamos haciendo, Yo nada estoy de más. acuerdo con eso. Lo que te digo es que, Van a por retar. primera, eso es cierto, el fideicomiso debería ser sobre todo. Y yo he criticado otras cosas. Por ejemplo, cuando hubo funcionarios que ganaron, por ejemplo, en el tema de los dólares, ¿te acordás? Los Dólar futuro. Sí, Yo, eso fue tremendo. en dólar a futuro, yo dije públicamente y lo sostengo que me parecería que fuera ético que los funcionarios que ganaron ese dinero lo devolvieran, porque fue una cosa tremenda, fue responsabilidad de Cristina la que hizo el fraude, pero ningún funcionario de este gobierno debía. Entonces no me Te digas sigo que yo defiendo queriendo, todo. te sigo queriendo Lo igual, que te ¿eh? digo, lo que te digo es que es cierto lo que vos decís, el fideicomiso debería ser sobre todo, yo estoy de acuerdo. Ahora, también es cierto que es la primera vez que un presidente se desliga de una parte de su propiedad y se hace un perdón. fideicomiso. A ver, Agustín, No, sí, digo, por favor, la sí. primera Con las vez. declaraciones. No lo Sí, defienda más allá más de que los lo modos enterramos. y de lo difícil de
justificar los montos por parte de todo el espectro de que presentó las declaraciones. Dos cosas que se desprenden que son importantes desde el punto de vista económico de las declaraciones, que tiene que ver con las de los funcionarios que hoy actualmente están ejerciendo la función pública, que tiene que ver con, por un lado, el direccionamiento personal hacia la renta financiera y no hacia la cuestión productiva. Claro, y como por otro lado, la cuestión vinculada con las inversiones en el extranjero, lo que marcabas vos, es gravísimo que el ministro de Economía, de Hacienda, que está hablando de la lluvia de inversiones desde que arrancaron, del segundo semestre que no llegó nunca, tenga más del 90, 95%. Es indefendible. Se agarró 600 millones y lo llevó a Suiza. A ver, se ve que afuera está mejor que adentro. Chicos, tranquilo. ¿Te acuerdas cuando Kirchner sacó 600 millones de la Por provincia? favor, ¿qué me importa? Por favor, No, te digo, estoy se ve diciendo, que por favor, afuera está mejor que adentro. Gaby, sí, somos muchos, sí. La declaración fiscal tiene que ser por el valor fiscal. La ley dice eso. Tiene que ser. Cuando ese bien se vende, el que lo vendió con un valor mayor paga el impuesto a la ganancia, si lo debe pagar. Que haya un político con mucho dinero o con poco dinero no es preocupante. Lo que es preocupante es que no sea honesto. Y ahí comparto con Débora que lo que interesa es la evolución patrimonial. Si vos ganás 100.000 pesos por mes y después de un año justificás un crecimiento de 3 millones, hay algo que está mal. Entonces, dejemos de pensar si tiene plata o no tiene plata. No importa si tiene plata. Si tiene plata y la hizo legalmente, me parece bien. Como si declara, se paga impuestos, no es lo preocupante. Si no tiene plata, tampoco es un mérito no tenerla o tenerla. Lo que es interesante es cómo llegó. ¿Cómo la justificás? Bueno, pero pará, ahí con respecto a lo que decía Gustavo, que me parece súper acertado, y explicaste bien de qué se trata esta cuestión, me parece que ahí entran en juego los organismos que tienen que controlar eso. Por supuesto. Bueno, como el resto de los mortales, que a uno lo controlan. Uno tiene que pagar sus impuestos y tenés un ente que te va controlando. ¿Qué pasa con el control y los políticos, sean los que sean? Que uno siempre dice... raro. El control nunca puede estar de acuerdo con la misma gestión. Claro. O sea, vos no haces una auditoría de alguien que vos conocés. Y además es tu jefe político. Mucho más todavía. Que se tenga la plata afuera, yo creo que es una cuestión hasta de precaución. Porque si vos dejás la plata acá, son políticos, pueden tener cualquier problema, viene un juez y te la bloquea. En el exterior es más difícil. Por eso no votaron, Gustavo, la extinción de dominio, con la misma Nosotros sí, lógica. Débora, en el Congreso, en el Senado. No la votó el peronismo. Vos fijate que también, todos, en este caso, cuando hablamos de juez y parte, de ¿vos te acordás de la ley hace poco que penalizaba las sociedades anónimas? Y hablamos del famoso artículo 37. Nosotros lo que observábamos es que no podías dejar al Poder Ejecutivo que sea el que determinaba cómo se negociaba con las empresas, cuando hay tantas empresas que tienen intereses en común con el Ejecutivo. La verdad es que si nos armó un lío muy grande. Y esto era, uno puede ser juez y parte. Que Laura Alonso, la cual, como dije, la conocemos todos, una excelente persona, sea la que cuando salió el tema de Macri se anticipó, no le habían preguntado y ya dijo, no hay incompatibilidad. Creo que esto es lo que tenemos que evitar. Que seamos juez y parte, porque yo creo que hoy la Argentina, debido a lo que pasó, debemos sobreactuar la transparencia. Pará que me diste el pie, porque ya que no está debido, tenemos informe de Odebrecht, porque ya que lo tenemos a Segre, que es una eminencia en el tema, un investigador, nos va a contar un poco cómo está la causa que pone en jaque a varios gobiernos de varios países de América Latina. Este es un tema muy, muy profundo que hasta el momento conocemos nada más que la capita muy superficial, la de arriba nada más. Mirá.